publicas tus productos en Marketplace de Facebook, pero nadie te escribe, tranquilo, no es que tus productos no sean buenos, es que no los estás mostrando de forma correcta. Y hoy te voy a enseñar cómo vender más en Marketplace de Facebook con técnicas gratis que yo mismo he probado y bueno, hasta el momento me están funcionando. Así que bueno, te los voy a indicar desde el celular, paso a paso, todo cómo publicar para que así tengas muy buenos resultados. Así que bueno, comencemos. Pues bien amigos, ahorita vamos a entrar aquí a Marketplace de Facebook y bueno, todo esto aplica tanto para productos nuevos como para productos usados, ya que yo he probado de ambas formas, he vendido de ambas formas y me ha ido la verdad bastante bien. Y pues bueno, vamos a ir acá a Marketplace y vamos a darle clic aquí a vender artículo. Entonces aquí viene la primera recomendación y es en las fotos. Esto va a ser el primer punto que vean aquí los compradores, entonces este es un paso muy importante y bueno, aquí también cabe destacar si es que tú tienes ya un emprendimiento establecido con redes sociales y todo eso, o simplemente estás intentando vender algo usado o algo nuevo pero tienes poco stock. Entonces aquí las fotos les recomiendo que las editen en Canva y pongan su marca de agua si es que ya tienen establecido su negocio, su emprendimiento, ya que te las pueden robar si es que hay mucha gente también vendiendo estos productos. Entonces imagínense ustedes hacer todo el esfuerzo de tomar fotos muy bonitas, muy llamativas y que otra persona le roben, porque ya me ha pasado. Entonces desde ese momento yo he empezado a implementar, a editarlas en Canva y poner una marca de agua para que vean que es mío. Entonces así ya se va a hacer para que no las puedan robar y la verdad no se necesita ser un fotógrafo profesional para tomar buenas fotos, simplemente tiene que ser en un fondo limpio con una iluminación natural. Y por ejemplo aquí yo les voy a indicar unas fotos para que se den cuenta. Estas fotos las tomé con un fondo de una cartulina, simplemente me compré un pliego grande de cartulina blanca y la puse ahí para que haga y destaque aquí las gafas y como ustedes pueden ver son fotos muy bonitas. Entonces esto llamaba bastante la atención. Toma varias fotos de cada detalle que tenga el producto, ya que esto hará que el cliente se sienta mucho más seguro al momento de realizar la compra. Y bueno, no cabe más destacar que también debes evitar fotos que estén pixeleadas. También es una buena recomendación descargarlas de internet, por ejemplo de Pinterest, de las imágenes de Google. También hay imágenes muy bonitas, pero la primera imagen que tiene que estar aquí en Marketplace debe de ser auténtica, tuya, para que así destaque del resto. Pues bien, ahora vamos a pasar a la parte de acá abajo donde está el título. Y bueno, aquí en el título es la segunda parte donde se va a enfocar bastante las ventas, las miradas. Es la forma principal en que pueden encontrar tu producto, así que también aquí es muy importante utilizar bastante SEO. Aquí deben evitar palabras como cuadro en venta o venta de tal cosa, o sea, poner en un inicio la palabra venta, vender, bonito, hermoso o lo que sea. Está bien que tu producto sea bastante bonito, bastante llamativo y si lo publicas en Marketplace es más que obvio que está a la venta, entonces no hace falta volver a poner venta. Aquí simplemente podemos reemplazar por palabras que nos ayuden a posicionar nuestro producto. Por ejemplo, debemos poner palabras que busque la gente y a eso se lo llama SEO. Entonces, ¿cómo saber qué palabras usar? Y bueno, para eso nos vamos a ayudar del propio Facebook. Tienen que pensar primero como comprador cómo ustedes buscarían el producto que están vendiendo. Por ejemplo, si es que llegáramos a vender una mesa de centro, de decoración, de comedor, entonces para ver qué es lo que está buscando la gente, debemos ir al buscador de Facebook y por ejemplo vamos a poner ahí la palabra mesa y como primera recomendación nos va a salir lo que la gente es lo que más busca. Esas palabras son las palabras SEO y entonces debemos guiarnos con ellas para crear nuestro título y así posicionarnos en primer lugar. Por ejemplo, aquí yo voy a poner mesa de centro y como vemos aparece en tercer puesto y nos va a salir todas las recomendaciones posibles. Igual le vamos a dar al buscador y como vemos nos va a salir aún muchas más recomendaciones, por ejemplo para sala de vidrio, redonda, usada. Entonces todas estas palabras son SEO. Si pueden, tómenle una captura porque luego las vamos a ocupar. Entonces una vez ya tengamos definidas nuestras palabras SEO, lo que nos queda es volver a publicar el producto. Entonces volvemos a agregar las imágenes y acá en el título debemos encontrar uno que combine toditas
esas palabras SEO que acabamos de encontrar, o simplemente si tu producto es muy general, pues simplemente le dejas mesa de centro y ya está. Y en tu caso de tu producto, de igual forma, si es que no tienes tantas variantes, debes poner nomás simplemente el nombre de tu producto y ya, y después las palabras SEO podemos complementarlas en la descripción. Pero bueno, ahorita pongamos nuestro título y vamos a pasar también al precio. Aquí también en el precio es algo muy importante, ya que si lo pones muy caro es probable que nadie te escriba. Si lo pones muy barato puede que la gente desconfíe y piense que sea una estafa, ya que últimamente en Facebook hay muchas estafas. Entonces debemos poner un precio promedio, un precio justo, y para ello también debemos hacer un estudio de mercado, buscar nuevamente en Facebook tu producto si es que lo hay y darnos cuenta qué precio lo están vendiendo, y nosotros podemos ahí poner el mismo precio o subirle un poquito más, ya que vamos a hacer una publicación bastante profesional. Entonces todo esto puede subir de precio, y además, como sabemos, estamos en Facebook y la gente le gusta aquí negociar, le gusta hablar, le gusta regatear los precios. Entonces podemos ponerle unos 5 a 10 dólares más adicionales. Claro, todo esto depende del producto que ofrezcas. Entonces una vez lo tengas, hacemos un sondeo, como dije, al mercado, y podemos nosotros ubicar el precio correcto, el precio justo. Y por ejemplo aquí, si dejamos el precio en 0, va a salir que es gratis, y la verdad, para evitar tantas preguntas de precio, es mejor poner el precio real. Y bueno, así vamos también filtrando a los que en realidad quieren comprar o a los que simplemente son preguntones. Y bueno, entonces ponemos aquí nuestro precio también justo o un poco incrementado. Como les dije, a la gente le gusta negociar. Y aquí en las categorías vamos a ver que tenemos varias opciones. Pues aquí no hay nada que añadir, simplemente poner la categoría que en realidad pertenece tu producto. En mi caso yo vendía accesorios, y pues la verdad es que hay veces que llega a ser cosas de hombre y cosas de mujer, o sea, son productos unisex. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Varias publicaciones y ponerlo en varias categorías. Entonces aquí no te preocupes tanto por la categoría. Si es que luego quieres volver a publicar, pues vas a elegir la otra categoría y ya está. Es lo que les recomiendo, ya que así pueden posicionar aún mucho más sus publicaciones. Eso sí, van a tener que poner unas fotos un poco distintas o cambiadas el orden siquiera, para que así Facebook tampoco detecte que están haciendo múltiples publicaciones del mismo producto. O simplemente aquí también podemos usar otra cuenta de Facebook, que también recomiendo bastante, ya que yo la he aplicado, y pues bueno, así he posicionado mis productos en primer lugar, y así a veces aparezco en los 3 primeros puestos. Y si preguntan a los 3, por ejemplo, primeros, en realidad voy a salir yo mismo. Entonces es algo que les recomiendo también, usar bastantes cuentas de Facebook. Y pues nada, es simplemente crearse cuentas de Facebook y ya está, no hay ningún misterio. Y aquí en estado, claro, aquí ya depende de lo que ustedes estén vendiendo. En mi caso son productos nuevos, entonces yo selecciono nuevos. Si es que ustedes están vendiendo productos usados, pues aquí tienen que ser bastante sinceros y poner el estado real en el que se encuentra su producto. Y pues nos seguimos desplazando y nos encontramos aquí con la descripción. Aquí dice opcional, pero en realidad no es nada opcional, es algo muy necesario aquí, ya que con la descripción también nos vamos a ayudar para poner las palabras SEO que estuvimos viendo en un primer lugar. Y por ejemplo, aquí lo que vamos a poner en las primeras líneas va a ser algo relacionado con el título, y mezclando todas las palabras SEO que logramos encontrar y que van relacionados a nuestro producto. Entonces ponemos aquí en las primeras líneas todas las palabras SEO que nos ayudamos con el buscador de Facebook, y luego le damos un enter, y aquí tenemos que responder la mayoría de posibles preguntas que nos pueden hacer. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos filtrar aquí también a los simples curiosos que simplemente llegan a preguntar. Entonces aquí ya respondemos todas esas preguntas, y así filtramos a bastante gente, como por ejemplo características del producto, de cuánto mide, de que si funciona todo bien en caso de que sea algo usado, si es que acepta envíos a domicilio, si es que acepta cambios. Todas las preguntas posibles que nos pueden hacer debemos responder ya aquí. Y recuerda poner también una descripción bonita, una descripción llamativa. También podemos ayudarnos con la inteligencia artificial, por ejemplo con ChatGPT, que la verdad ayuda bastante en hacer una descripción muy profesional. Aquí podemos añadir bastantes emojis. Simplemente es pedirle a ChatGPT que nos ayude con la descripción de este producto. Le subimos la imagen y le decimos que nos dé con emojis. Entonces nos va a dar una descripción bastante detallada. Ahí la podemos ir perfeccionando nosotros mismos, claro, para darle más naturalidad. Y ponemos ahí todos los detalles del producto. En mi caso, todos los colores, todo lo que podamos poner
del producto, de lo que nos puedan preguntar y además poner los métodos de pago y también los métodos de envío. Si es que hacen envíos a domicilio, de pago al recibir, de entregas personales, puntos de encuentro, si tienen local, todo eso. Y aquí también otro tip importante que también mucha gente me comentó en el anterior video que lo subí, es de saber si ponemos aquí nuestro número de teléfono o no. Y pues aquí no es que hay una respuesta concreta, ya que en mi experiencia es que sí, en verdad, si ponemos nuestro número, hay veces que podemos llegar a tener mensajes que no tienen nada que ver con el producto, o simplemente son preguntones, o simplemente por la seguridad del país, pues bueno, es mejor evitar poner el número. En fin, por cualquier cosa es mejor no poner el número si es que en realidad estás vendiendo productos que sean bastante caros, bastante costosos, si es algo peligroso, o si estás simplemente vendiendo un par de productos y no quieres pues simplemente que tu WhatsApp se llene de mensajes. Ahí sí recomiendo no poner tu número de teléfono. En otros casos, si es que tienes tu número aparte para la propia empresa, para tu propio negocio, para tu propio emprendimiento, ahí sí recomiendo que pongan su número. Pues la verdad, hay veces que Facebook no notifica los mensajes, les digo porque me ha pasado, no me notifica. Por ejemplo, en mi caso yo vendía gafas, entonces había gente que sí iba a la playa y de la nada se acordaba que tenían que comprar gafas de sol para la playa, entonces lo que hacían era escribirme inmediatamente al WhatsApp para coordinar una entrega rápida. Entonces me llegaban de una y yo simplemente coordinaba la entrega y de una concretaba la venta. Entonces por eso yo sí recomiendo, la verdad, poner sus números de teléfono, sus números de WhatsApp. Si tienen de la empresa aún mucho mejor, pero no lo van a poner de forma directa el número de teléfono, ya que si lo ponen de forma directa, WhatsApp lo puede censurar al número de teléfono. Entonces, ¿qué recomiendo aquí? Por ejemplo, aquí mi teclado, ya le voy a dejar el nombre ahí, cómo se llama. Si es que en el caso del suyo no tiene los emojis de número de teléfono, y pues bueno, aquí simplemente escribimos nuestro número de teléfono a punta de emojis y simplemente aquí ya no nos van a ocultar nuestro número y se va a publicar sin problemas. Otra cosa que también me olvidaba es que si por ejemplo ya tienes tu emprendimiento, tus redes sociales, pues simplemente aquí también puedes añadir en la descripción y así generar aún mucho más confianza al momento de vender y la gente sí tenga más confianza en ti para poder comprar. Ahora tenemos más acá abajo y pasamos acá a la ubicación. Aquí también es importante, ya que tú estás en un local o desde tu casa y pues bueno, si es que no ofreces entrega a domicilio, sí te recomiendo dejar tu ubicación por defecto, y si ofreces entregas a domicilio te recomiendo poner la ubicación en un punto céntrico de la ciudad, porque Facebook recomienda a las personas las publicaciones que están cerca de su ubicación. Entonces al poner nosotros en un punto céntrico, las publicaciones les va a salir a las personas que están cercanas a este punto que pongamos. Entonces esto nos va a ayudar bastante para salir así en los resultados de búsqueda. Bueno, aquí ya elegimos la ubicación y aquí también les recomiendo activar la opción de que está acá al último que dice opciones adicionales. Le damos clic ahí y vemos que se nos va a desplazar ahora muchas más opciones. Por ejemplo, aquí las etiquetas que dice opcional, pero la verdad son muy importantes. Aquí también debemos seguir poniendo palabras SEO. Vemos que nos da un límite de 20 y yo recomiendo la verdad que ocupemos toditas 20 palabras. Claro, siempre y cuando tenga que ver con el producto. Si es que no tienen que ver con el producto, pues simplemente no tenemos que poner tantas etiquetas que vimos en el título, en la descripción. Vuélvanlas a repetir, no hay problema, ya que esto nos va a dar aún mucho más SEO. Y pues bueno, acá tenemos el SKU, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Bajamos más y vemos que nos sale la opción de ofrecer envío. Obviamente no la activen si es que no hacen envíos a domicilio. Y pues bueno, aquí ya vemos si es que activamos la opción. Y acá al último nos encontramos con las preferencias también de entrega. Y aquí yo también recomiendo activar las tres opciones de entrega en un lugar público, retiro en la puerta y entrega en la puerta. Yo recomiendo activarlas. Bajamos un poco más y bueno, ocultar amigos, eso ya es opcional suyo. Aquí simplemente le damos a siguiente y finalmente a publicar. Y listo amigos, así finalmente habremos publicado una publicación bastante profesional y con SEO, que es lo más importante, ya que lo que la gente busca en Facebook es en lo que nos debemos guiar. Y pues bueno, ahora sí podemos, si queremos, publicarlo en grupos.
No lo hice anteriormente ya que considero que hay veces que se traba el Facebook y no se publican en los grupos y más se malogra la publicación y toca repetir todo de nuevo. Entonces primero es mejor publicar el producto y luego ya copiar el enlace y publicar en los grupos que más nos convenga hacer las ventas. Aquí también consideren responder rápido ya que Facebook también me he dado cuenta que da más interés a las personas que responden rápido. Entonces prioricen esto de responder los mensajes a los clientes lo más rápido posible. Un tip muy importante también es que no olvides renovar la publicación cada 7 días. Esto hace que vuelva a aparecer arriba en los listados y bueno, aprovechar que todo esto es gratis y aumenta también la visibilidad. Aquí también pide reseñas. Mucha gente ha sufrido últimamente bastantes estafas por Marketplace de Facebook, entonces están desconfiados. La mejor manera es que pida reseñas a los clientes que ya les hiciste las ventas. Esto te va a ayudar para generar mucha más confianza al momento de comprar. Como pueden ver aquí, yo tengo mi calificación por reseñas, entonces esto va a aumentar muchísimo más la confianza y al momento de vender esto va a ser muy crucial y van a preferir pues elegir mi publicación antes que cualquier otra. Y bueno amigos, Marketplace sigue siendo un lugar muy bueno para vender. La clave está en destacar entre la multitud. Aplica todos estos trucos que te dije y bueno, también cuéntame en los comentarios qué otra recomendación añadirías para así apoyarnos entre todos. O si tienes dudas, igual déjalas ahí. Y bueno, sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Adiós.